Hola amigos, muy buenos días. Cuando vemos que en la Biblia Dios castiga a su pueblo, llegamos a decir, Dios es injusto. Pero yo le pregunto, ¿es Dios injusto por castigar al culpable? Estamos leyendo en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Estamos llegando al final de la monarquía en el reino del norte, el reino de Israel. Y dice así en el capítulo 17, versículo 1, en el año 12 del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, rey de Asiria, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalach, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Estamos llegando al final de la historia del reino del norte, las 10 tribus del norte de Israel. Y es que desde que había estado en el trono Menahem, rey de Israel, había aparecido Tiglat-Pileser y había invadido el país, y Menahem logró apaciguar su ira al pagarle 33,000 kilos de plata. Pero después, en tiempos de Pekaj, rey de Israel, el mismo rey Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y conquistó varias de las ciudades del reino del norte. Y ahora finalmente este mismo imperio, el imperio asirio, pero ahora bajo el mando de Salmanasar, que era el rey en ese tiempo, él va sobre el reino de Oseas y dice que le impone un tributo anual y lo está tomando como su vasallo. Pero se dice que este rey Salmanasar descubre que Oseas fue a pedirle ayuda a Egipto y ha dejado de pagarle los tributos. Y entonces se enoja con él y entonces dice que mandó a arrestarlo, lo metió en la cárcel y después invadió el país entero, marchó contra Samaria, que era la capital, y la sitió durante 3 años. Y sigamos leyendo versículo 7. Dice, todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándonos del poder del faraón, rey de Egipto. La pregunta que yo le hice de principio ¿es Dios injusto por castigar al culpable? Sí, es cierto, nos duele cuando podemos ver que la ira de Dios se derrama desde el cielo sobre su pueblo. Vea de qué manera Dios está tomando al rey de un pueblo pagano, de un pueblo gentil, el rey de Asiria, para venir y castigar a su pueblo. Y el versículo 7 nos da la clave de este pasaje. Dice, todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es desobediencia. Pecado es la maldad que surge de nuestro corazón y que ofende a Dios en las cosas que hacemos. Y el pueblo de Israel había pecado contra Dios. ¿De qué manera lo hizo? Seguimos leyendo, dice, adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado de delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se los había prohibido categóricamente. Vea esto. Provocaron la ira del Señor, rindieron culto a los ídolos, aunque Dios se los había prohibido categóricamente. Queridos amigos, ¿cuánto trabajo nos cuesta poder comprender que las personas hacemos cosas que desatan la ira de Dios? Y lo que desata la ira de Dios es nuestra desobediencia.
¿Qué desató la ira de Dios sobre Adán y Eva para echarlos fuera del Edén? Su desobediencia. Y no es que hayan hecho la gran cosa, simplemente desobedecieron comiendo el fruto que Dios les había prohibido. Ahora a su pueblo, Dios les prohibió ir y adorar a los dioses de los pueblos paganos, construir altares, hacer sus propias figuras, objetos de su adoración. Y es lo que el pueblo había hecho. Este tema de ídolos en el corazón de las personas es un tema muy importante y muy delicado. ¿Por qué? Porque fue la razón por la cual Dios permitió que los asirios vinieran y casi desaparecieron en el reino de Israel. El día de mañana vamos a ver una lectura complementaria, la segunda parte de este capítulo, donde dice que Dios acabó con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su pecado, por su desobediencia. ¿Tiene Dios el derecho de acabar con su pueblo si su pueblo es desobediente, si su pueblo no ha obedecido los mandamientos y las ordenanzas que le ha dado? Queridos amigos, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que a las personas nos cuesta trabajo reconocer que nosotros ofendemos a Dios. De manera común las personas decimos, es que yo no soy mala persona, yo hago muchas cosas buenas, es más, hasta voy a la iglesia, es más, hasta doy ofrenda, es más, hasta tengo una Biblia o escucho música cristiana en la radio. Y nos cuesta trabajo darnos cuenta que de muchas maneras nosotros ofendemos a Dios. ¿Cómo se ofende Dios? Se ofende con nuestra desobediencia. Son cosas que Dios había dicho que no hicieran, como la adoración a los ídolos. Recordemos en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, el primero de ellos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Y decía, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Sí, mis amados hermanos y amigos, Dios es un Dios celoso porque quiere que sus hijos vivan en obediencia a Él. Porque nosotros debemos nuestra obediencia a aquel que nos creó, a aquel que nos ha dado la vida. Y para nosotros los cristianos, no solamente reconocemos que Dios nos creó, que Dios nos da la vida, sino que Dios nos ha comprado a través de Jesucristo. Jesucristo derramó su vida en el Calvario y con su sangre, dice Pablo, nos ha comprado y ahora le pertenecemos a Dios. Queridos amigos, si ustedes de alguna forma se identifican como cristianos, como discípulos de Jesucristo, tenemos que reconocer que nuestra desobediencia, que nos resulta muy fácil amar las cosas y las personas que están a su alrededor más que amar a Dios. Y que cada vez que nosotros dejamos de amar a Dios para amar lo que nos rodea, para hacer de nuestros propios ídolos, eso despierta la ira de Dios. Aunque nosotros lleguemos a pensar que son pecados pequeños, pues son pecados insignificantes, que en realidad no importa mucho, pero para Dios se importa mucho. Yo le pregunto, ¿qué tan grave es el delito que Adán y Eva hayan mordido un fruto? ¿Qué tiene eso de grave? Lo grave está en su actitud, en su soberbia, en su desobediencia, en que ellos están queriendo ser sus propios dioses, sus propios reyes, y están haciendo a un lado la autoridad de Dios en sus vidas. Queridos amigos, el día de mañana vamos a ver el resto del capítulo, donde se sigue hablando de esto que Dios le hizo a su pueblo, pero simplemente yo respondo una vez más la pregunta: ¿es Dios injusto por castigar al culpable? No, Dios es justo cuando aplica su justicia sobre aquel que ha quebrantado sus mandamientos, y nosotros somos culpables delante de Dios. Por esa razón necesitamos un Salvador, necesitamos al Señor Jesucristo. Él sí cumplió con todos los mandamientos, con todas las leyes de Dios, y Él sufrió el castigo y la ira de Dios siendo obediente, pero Él lo hizo por nosotros, para que nosotros en su lugar seamos perdonados y seamos llevados a la familia de Dios. Demos gracias a Dios porque tenemos un Salvador, porque no vivimos la experiencia como el pueblo de Israel, que su nación es destruida por su desobediencia. Nosotros, por el contrario, sin ser parte del pueblo de Dios, a través de Jesucristo, recibimos el perdón y la adopción en su familia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad en esta mañana. Gracias por permitirnos leer tu palabra y encontrar esto, de que tú estás en tu justicia castigando al culpable. Nosotros somos culpables, pero hoy día tú no nos castigas, porque tenemos un Salvador, al Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros para que nosotros seamos perdonados. Y hoy día
podemos vivir en completa paz, en completa libertad, sabiendo que hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo derramada en nuestra vida. Gracias, Padre, por darnos un Salvador, por darnos al Señor Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.